Hola, buenos días a todos. Impresionante verlos a todos aquí reunidos en torno a algo tan importante como es la educación artística, tanto en artes visuales como en música. Impresionante también ver la lista de dónde viene cada uno, porque tenemos gente desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Especialmente a esas personas, darle un abrazo de mi parte por haber venido y por estar aquí junto con nosotros. Y voy a comenzar mostrándoles una de las manifestaciones chilenas, el Chemamul. Y voy a mostrarles un PowerPoint que ha sido elaborado por el Ministerio justamente para enseñarle a los niños de segundo básico qué es este personaje, qué es esta estatua que se llama Chemamul. La actividad en qué consiste: observan esculturas mapuche llamadas chemamul y comentan sus formas materiales con que han sido elaboradas. El docente explica su función y los lugares donde están ubicadas. ¿Por qué les muestro esto? Porque la verdad es que queremos apoyarlo, queremos estar con ustedes en clase. ¿Y cómo podemos nosotros trabajar con nuestros niños? Empezar por preguntarle y ver qué es lo que les rodea alrededor. ¿Por qué se pusieron cementerios de distintas zonas de Chile? Justamente pensando en que este es un programa para todo Chile y queremos que otros niños conozcan nuestros lugares. Y un comentario chiquitito. En los cementerios generalmente encontramos cruces o lápidas, a diferencia de los antiguos cementerios mapuche en que encontramos a los chemamul. Y ahí justamente una foto antigua donde aparece una ceremonia de un velorio y aparece la figura del chemamul. Algunas otras fotografías antiguas y donde explicamos qué es un chemamul. Les explicamos que son grandes. Pensemos que estamos hablando de niños de segundo básico, niños de 7, 8 años, más o menos. Que los chemamul también están en los museos. Por ejemplo, en el Museo de Arte Precolombino hay una sala preciosa con una luz especial justamente para contener esta escultura. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Le hacemos preguntas, pero no cualquier pregunta. ¿Qué experiencia personal tienen frente a ellos a esta escultura? ¿Qué es lo que le producen? ¿Les producen miedo? ¿Les producen alegría? ¿Qué les recuerda? ¿Habrá sido difícil hacer esta figura? ¿Por qué piensan eso? Que justifiquen sobre lo que hablan. ¿Sus formas son reales o no son reales? ¿Han producido diferencias con la realidad de los artistas? Justamente para ir metiéndolo en esto que es ver obra de arte, analizar obra de arte. Aquí los chemamul en el Cerro Santa Lucía, por supuesto chemamul contemporáneo, pero que ellos los pueden encontrar en algún minuto. Una figura de un chemamul que representa a un niño. Y después de esto, que nosotros les hemos mostrado, hemos comentado, hemos hablado de estos chemamules, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer arte. Y en base a preguntas nuevamente, y después dándoles una idea para que ellos construyan su propia escultura. Les planteamos una actividad con distintas etapas para que ellos puedan hacer sus propias esculturas. Cómo ocupamos el arte como referente para la creación personal. Y ahora voy a partir con las bases para después explicarles los programas. Uh. Ahí.
Ya, ayúdame. No cacho como el más. Ya. Perdón. Ahí dice expresando, creando y respondiendo por medio y frente a las artes visuales. Bastante complejo el título, pero el título nos habla de nuestros dos grandes ejes, que vamos a ver más tarde cómo estos ejes se traducen en habilidades. Dale, sale. Ya. Al igual como le habló la Carmen, que nosotros trabajamos con objetivos de aprendizaje, que son aquellos aprendizajes terminales que nosotros esperamos de nuestros niños. Y trabajamos en tres ámbitos. Por un lado, las habilidades, por otro, los conocimientos y, por último, las actitudes. Al igual que en música, en arte, ambos tres se unen y trabajamos las habilidades junto a los conocimientos y las actitudes junto a las habilidades y los conocimientos. Es absolutamente circular esto, no estamos encasillados. A ver, ¿cuáles serán nuestros grandes desafíos? Por un lado, desarrollar y la expresión y la creatividad. Todos sabemos que la expresión es lo que nace del ser y lo que el ser comunica. ¿Cómo comunicamos en artes visuales? A través de trabajos principalmente, de trabajos de arte, ya sea pintura, escultura, grabado, video, dibujo digital, diseño, etcétera. Pero además nosotros expresamos lo que pensamos y sentimos frente a la obra de arte y frente a nuestra propia creación personal. En cuanto a la creatividad, nosotros debemos darles herramientas a nuestros estudiantes para que cada vez desarrollen más ampliamente su creatividad. Debemos propiciar el pensamiento divergente, la originalidad y todos aquellos aspectos que tienen que ver con la creatividad. Después, fomentar la experimentación con distintos tipos de materiales, procedimientos y medios de expresarse. El mundo ha ido cambiando, han aparecido nuevas tecnologías, han aparecido nuevos materiales. Hemos tomado conciencia de la importancia de cuidar nuestro medio. Entonces, eso nos abre muchas posibilidades. ¿Por qué tenemos que trabajar con el material nuevo? ¿Podemos nosotros reciclar? ¿Darle una segunda vida a este material que nosotros desechamos a nuestros tarros de basura? Por un lado. Después tenemos todos los materiales que están relacionados con lo tecnológico. Tenemos la cámara fotográfica. No necesitamos la cámara fotográfica, casi todos tenemos nuestros celulares, incluida la cámara fotográfica. Tenemos el computador, que tiene programas de dibujo, pero además tiene programas tan potentes que son los que usamos a diario para poder trabajar con imágenes, para desarrollar nuestros propios dibujos, para desarrollar arte digital, para desarrollar presentaciones, animaciones, etc. Ese mundo también se lo queremos abrir a nuestros niños, que el computador pase a ser una herramienta de trabajo para las artes visuales y no solamente una herramienta para comunicarnos a través de Facebook o mirar el último video divertido, sino que sea una herramienta que realmente podamos ocupar. Por otro lado, no solamente trabajar en plano, podemos trabajar en volumen, podemos trabajar la instalación. Hay tantos materiales y tantos medios novedosos que nosotros podemos utilizar a nivel de sala de clase. Promover los elementos y conceptos del lenguaje visual y aplicarlos tanto a nivel de la creación como a nivel de la respuesta frente al arte. La respuesta frente al arte puede ser una respuesta oral, pero nosotros también podemos responder frente al arte escribiendo. ¿Por qué circunscribir solamente a lo oral nuestra respuesta?
Y los trabajos de arte, en la medida que nosotros conozcamos, manejemos esos elementos del lenguaje visual, hayamos observado cómo lo manejan otros. Nuestros artistas contemporáneos han trabajado los elementos del lenguaje visual de una manera increíble. Si conocen eso, a eso les va a ayudar a tener un mayor bagaje para poder expresarse y para poder crear. Desarrollar la sensibilidad. Estamos en una sociedad donde los estímulos son constantes, visuales, auditivos, pero es cosa de salir de aquí y contar la cantidad de letreros que tenemos en la calle, en las micros, las personas, etcétera. Estamos frente a un bombardeo, tanto visual como auditivo. ¿Pero somos sensibles a esos estímulos? Esa es la gran pregunta. Y nosotros tenemos que desarrollar en nuestros propios niños esa sensibilidad frente a los estímulos visuales, que sepan discernir aquellos estímulos visuales que son, puede ser más bello, podemos ocupar la categoría más bello, más atractivo, más interesante, más llamativo. ¿Qué hacemos con esa cantidad de estímulos? Entonces nosotros tenemos que enseñarles a sensibilizarse, a percibirlos y a reflexionar sobre ellos, desarrollando el pensamiento crítico, que no todo sea gratis. ¿En qué sentido? En que todos los estímulos visuales no son iguales, no nos mandan los mismos mensajes, no nos producen las mismas sensaciones, no nos producen las mismas emociones. Y no todos los estímulos visuales son buenos. Hay estímulos visuales que no son buenos, o sea, démosle. Por otro lado, tenemos esta gran idea de valorar las manifestaciones de diversas épocas, culturas, y que son parte de nuestro legado, de nuestro patrimonio. Y aquí hay una idea que a mí me hizo mucha fuerza una vez, pero yo la vi de otra manera. La idea de la ventana. Si nosotros pensamos, nuestros niños posiblemente no van a tener posibilidad de viajar al extranjero, y nosotros les estamos abriendo una ventana para que puedan ver lo de otros países. Pero hay una mirada distinta también. Miramos lo que tenemos nosotros aquí adentro. Es esa doble mirada la que tenemos que jugar nosotros. Mirar lo nuestro y a la vez mirar y ampliar los horizontes. Ver que hay otras culturas que son distintas a las nuestras. ¿Cómo podemos nosotros educar en la diversidad? El arte es una herramienta muy potente en este tema. Las otras culturas son distintas, tienen distintas costumbres, tienen distintas maneras de manifestarse. Yo quiero que nosotros abramos esa ventana a mostrarle el mundo, pero a la vez mostrarles lo nuestro y enfatizar la importancia que tiene lo nuestro. Y que enseñemos a respetar a nuestros estudiantes el patrimonio cultural que tenemos. Nosotros tenemos un patrimonio cultural, debemos respetarlo. También tenemos los terremotos que frecuentemente pasan en nuestro país y nuestro patrimonio cultural es destruido y hay que volverlo a construir. Que tengamos la sensibilidad de que eso es importante y por lo tanto tenemos que poner plata para poder reconstruir aquello que se nos destruye cada cierto tiempo. Démosle. ¿Cuál es la estructura de la base curricular? La estructura de la base curricular está basada en ejes, focos, habilidades, actitudes y los temas principales de la asignatura. Los ejes están formulados en base a habilidades. La habilidad de expresar y crear a través de las artes visuales. Esto no quiere decir que en nuestras clases de arte no podamos de repente escribir un cuento, escuchar música, en ese sentido hay que ser amplio. Pero nuestro principal medio de expresión son las artes visuales. Y las habilidades de apreciación y la respuesta frente al arte. En la medida que nosotros enseñemos a nuestros estudiantes a responder
inteligentemente, emotivamente, frente al arte, estos van a ser capaces de desarrollar habilidades de nivel superior, como el análisis, el emitir juicio, etc. Y está conformado por 5 objetivos. Ustedes, cuando revisen la base curricular, se van a dar cuenta que hay 5 objetivos que van progresando dependiendo del curso. Y el primer objetivo tiene que ver con este hacer que yo les hablaba anteriormente. La expresión y creación a partir de emociones, experiencias e ideas, y de la observación del entorno natural, cultural y artístico. Expreso lo que tengo interiormente, lo que creo, lo que pienso, pero además puedo expresar aquello que voy conociendo. Y nosotros tenemos que darle a conocer cosas nuevas. Tenemos que en el fondo crear esta posibilidad de conocer el mundo, conocernos nosotros mismos, conocer Latinoamérica, etcétera, a través del arte. La aplicación de elementos de lenguaje visual. Los elementos de lenguaje visual y concepto vamos a ver que se deben aplicar en los 2 ejes, tanto en el expresar y crear, como en el de responder frente al arte. Y después la expresión y la creación a partir de materiales, herramientas y procedimientos. Es tradicional en la educación académica que el gran objetivo era el desarrollar habilidades para pintar, dibujar, hacer grabado, todas las ramas de las artes visuales de aquellas épocas. Pero ahora es distinto. Estos están en función de la expresión y de la creación. No saco nada con que el niño maneje herramientas muy bien, materiales muy bien, procedimientos muy bien, si no es capaz de expresar y crear con ello. Y como segundo eje tenemos apreciar y responder frente al arte. Y el aprender, esta respuesta frente al arte no es solo frente a la obra de arte, sino que también está el objeto de diseño, está el objeto de artesanía. Y no solo frente a estos elementos, sino que también frente a la propia obra. Lo que normalmente nosotros llamamos una especie de retroalimentación. Pero las mismas herramientas que yo ocupo para responder frente a la obra de arte, puedo hacerlo frente a mi trabajo personal. ¿Para qué? Para ir mejorándolo, para irme haciendo consciente de lo que estoy haciendo. Bueno, y aquí tienen un esquema, porque esto trabaja absolutamente unido, por eso les puse un círculo, donde, ¿en qué trabajamos en el eje de expresar y crear visualmente? Ideas personales, observación del entorno natural, cultural y artístico. Quiero hacer un énfasis en esto del entorno natural. La idea es que ellos reconozcan este entorno natural, reconozcan su propio paisaje, reconozcan sus propios animales, reconozcamos nuestra propia flora. Si yo vivo en el norte, tenga la oportunidad de saber que en el sur hay cosas distintas que en el norte, que tenemos unas maravillosas torres del Paine, hacerles conocer eso, y que eso sirva de referente para la creación personal. Y es imposible no hacer arte si no usamos elementos y conceptos de lenguaje visual. La idea es que los vayamos conociendo también a través del hacer. Y lo que les hablaba anteriormente, de los materiales, herramientas y procedimientos que siempre van a estar en función de este expresar y de crear. Ya, ¿qué es lo que vamos a apreciar y responder frente al arte? Las obras de arte. ¿Las obras de arte de dónde? De todo el mundo. O sea, traigamos a nuestros niños grabados japoneses, máscaras africanas, traigamos los murales de Rivera, traigamos nuestro propio arte nacional, traigamos todo a la sala de clase. Tenemos que mostrarles de todo.
y enseñarle a analizar estos trabajos personales, estas obras de arte, usando un lenguaje adecuado y sabiendo cuáles son los elementos de este lenguaje, saber los conceptos de este lenguaje. Y por último, su trabajo personal. Aprender a analizar el trabajo personal y también el de otros. ¿Cuáles son los énfasis? Los énfasis están en el hacer arte y la creatividad. Hay un fuerte énfasis en esta base en aprender haciendo, aprender experimentando. Después, ampliar el horizonte cultural, lo que yo les decía, ampliarle el mundo. Y esto nos va a ampliar el conocimiento de la diversidad. Y si nosotros aprendemos a conocer la diversidad, posiblemente vamos a aprender a respetarla, y a querer a los otros, y a valorarlos. La importancia de la respuesta frente al arte. Para nosotros es muy importante que los niños hablen de arte, y hablen de arte a nivel general, y hablen de su propia obra. Ambos. No podemos dejar ninguno de los dos de lado. Diseño en la educación básica. El diseño ha irrumpido en este, yo diría, el siglo pasado y este siglo de una manera muy importante. Y diseño estaba planteado en la base curricular anterior. Lo que hicimos simplemente fue bajarlo, pero la idea es que los niños vean, conozcan los tipos de diseño que hay en el mundo, vean objetos de diseño, analicen estos objetos de diseño, produzcan sus propios diseños, etc. El uso de nueva tecnología, el uso del computador como herramienta, el uso de la máquina fotográfica, el uso de el video, el uso de la presentación, de la animación, etc. Son los medios actuales, son medios muy atractivos para nuestros estudiantes. Insertémoslos dentro de la sala de clase. No peleemos con ellos, no vale la pena. Sino que insertémoslos dentro de nuestra sala de clase. Y por último, la integración con otras áreas. Cuando se hicieron estas bases curriculares, conversábamos mucho con las personas de los otros equipos, justamente con esta idea de poder hacer integración. Y ustedes, cuando empiecen a analizar en paralelo los programas, se van a dar cuenta que hay muchas oportunidades. Ciencias naturales, todo lo que es, por ejemplo, el paisaje, pensemos, la flora, la fauna, está muchos elementos en paralelo. Podemos hacer actividades integradas. ¿Cuáles son nuestras habilidades? Expresión. Lograr sacar del interior de la persona hacia afuera. La creación. Cuando ustedes lean las bases se van a dar cuenta que hay un círculo donde aparece el proceso completo. Era muy largo explicárselo aquí, pero nosotros tenemos que dar a los estudiantes todas las oportunidades posibles de crear y de reflexionar acerca de sus propias creaciones. Ver creaciones de lo otro, ver creaciones en ciernes, cuando recién están empezando, analizarlas, etc. Hemos hablado bastante de manejo de materiales y herramientas, pero la idea es que los niños empiecen experimentando, prueben estos materiales, prueben estas herramientas, y poco a poco irle exigiendo un cierto dominio al nivel de la edad de los niños. Por último, tenemos el análisis crítico propio de la respuesta frente al arte. No pretendamos que niños de primero o básico hagan un análisis crítico acabado, sino que va por etapas. Y justamente cuando ustedes tengan la oportunidad de leer los objetivos, se van a dar cuenta que vamos de lo más fácil a lo más complejo. Y por último, comunicación. El arte es un lenguaje. Nosotros nos podemos comunicar a través del arte.
Nuestro trabajo de arte es comunicación y por otro lado yo puedo comunicar los trabajos de arte de los demás, puedo hablar sobre ello. Las actitudes. Lo maravilloso de estas actitudes, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es que son propias de artes visuales. Y ustedes me van a decir, ¿solo de artes visuales? No, son propias de muchas asignaturas. Son propias del ser humano, la verdad. Pero es como que encajaran perfectamente con las artes visuales. Disfrutar de múltiples expresiones artísticas. No les voy a reiterar la idea, ya creo que la he explicado varias veces. Demostrar esa disposición a expresarse, a estar dispuesto a comunicar lo que me pasa interiormente, a comunicar mis propias ideas, a comunicar mis propias percepciones. El trabajo en equipo, muy importante en artes visuales. Qué maravilla son esas pinturas enormes que nosotros vemos. Muy difícil para hacerlo a un niño solo, pero si varios colaboran, claro que podemos hacer una pintura gigantesca. Podemos salir, nos permite salir de los pequeños formatos, estas cosas chicas como de 30 centímetros por 20, y hacer cosas más grandes. Valorar y cuidar nuestro patrimonio de la comunidad, de la región, del país y de la humanidad. Empecemos por nuestra comunidad. ¿Qué está pasando en arte en mi comunidad? Quizá hay un artesano que viva cerca de la escuela o del colegio. Quizá haya un artista que tenga relación con algún papá del colegio y yo pueda contactarlo y traerlo a mi colegio. La idea también es meter el arte dentro de mi escuela. No tienen por qué ser grandes artistas. No busquemos traer a Mata, porque no podemos, imposible. O un Gonzalo Cienfuegos. Pero sí podemos traer al talabartero que hace bridas para caballo. Y ahí estamos viendo una experiencia de arte. Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo propio de otros. La respuesta frente al arte, frente al trabajo de arte personal y de los pares, me permite esto. Nosotros tenemos que valorar la rigurosidad de nuestros alumnos. Cuando hablo de rigurosidad, no estoy hablando de personas que sean estructuradas y ordenaditas, sino aquellas personas que van todo el tiempo, podríamos decir vulgarmente, poniéndole empeño, siempre le ponen empeño en su trabajo. Eso hay que valorarlo de sobremanera. Y por último, respetar el trabajo artístico, valorando la originalidad. Originalidad, por supuesto, que es una de las características de la creatividad. Nosotros debemos fomentar el trabajo original. Creo que ya es de la época muy pasada, cuando las profesoras le pasaban plantillas a sus alumnos, o cuando las profesoras les ponían un modelo delante y había que copiarlo tal cual, lo más parecido a lo que estaba el modelo. Salgamos de esa estructura, porque esa estructura no nos sirve, y tratemos de que nuestros niños se expresen, creen y respondan frente al arte. Démosle. Ya. Los temas principales, la expresión y la creación. ¿A través de qué? De la percepción del entorno, el entorno cultural y también el entorno artístico. A través, y la creación en base a las propias emociones, ideas, experiencias e intereses personales. La aplicación de elementos del lenguaje visual, como les digo, en las dos áreas, tanto en la apreciación y respuesta frente al arte, como en la expresión y la creatividad. Y la apreciación y la respuesta frente al arte, la obra personal del compañero y del arte universal o del diseño o alguna manifestación artística.
plantas y fenómenos naturales están en negrita, es porque es el tema que vamos a tocar en esa unidad. Y quizás en la próxima, como aparece aquí, vamos a tocar temas de entorno cultural. Vamos trabajando distintos temas según la unidad. Y lo mismo que pasa con la unidad, lo hicimos con las actitudes. Son muchas actitudes y yo no puedo desarrollar todas. Entonces ustedes se darán cuenta que me tengo que preocupar de desarrollar todas las actitudes por unidad, no todas las actitudes al mismo tiempo. Voy a contar. Ejemplos de actividades. En este caso tenemos observan imágenes o videos y tiene que ver con el eje de responder frente al arte. En este caso están respondiendo frente a la naturaleza. Y abajo aparece observaciones al docente. Pensando en lo difícil que es buscar imágenes de repente, que los tiempos son cortos y no podemos buscar todas, en todas las actividades en que aparecen, que nosotros tenemos que mirar elementos o tenemos que mirar obras de arte u otra cosa, aparecen estos listados de direcciones de internet. Entonces, la idea es facilitarle el trabajo a ustedes y que ustedes también tengan una amplia gama de cosas que mostrar. Habíamos visto que en el anterior trabajábamos en la respuesta frente al entorno natural. En base a esa respuesta se crea una nueva actividad. Y esa actividad tiene que ver con el hacer y con la creatividad. Aparecen al final algunos ejemplos de evaluación, donde aparece la actividad por un lado, aparecen los criterios de evaluación, el objetivo y los indicadores. Tenemos la bibliografía para el docente y para que es muy importante en artes visuales tener muchas imágenes. Y ejemplos de pautas de evaluación. Es difícil la evaluación en arte. Yo he observado clases y me ha tocado supervisar práctica. Y yo diría que uno de los problemas más grandes con que me he topado. Y lo entretenido de esto es que nosotros les damos pauta para que ustedes puedan evaluar la creatividad, que muchas personas dicen que no es evaluable. Hacer aquello que es subjetivo lo más objetivo posible. Es imposible que deje de ser subjetiva la creatividad. Entonces, hacerlo lo más objetivo posible. Y, por ejemplo, aparece aquí el criterio de originalidad propia de la creatividad, característica de ella. Aparece la fluidez, la flexibilidad, si fuéramos más abajo, la autonomía y otros elementos que son propios de la creatividad. Después, tenemos un listado de materiales. Ese listado de materiales, en el fondo, es un panorama anual. No es un listado rígido, eso depende de los lugares, de los medios económicos que tengan nuestros apoderados, etcétera. Pero yo insisto, nosotros tenemos que tener en mente de recicladores, tratar de utilizar el máximo material que nos brinde el medio y darle esta nueva vida, esta segunda oportunidad al material. Lo que se hizo bien interesante el año pasado, capaz que algo se nos haya ido o algo haya aparecido este año, fue que hicimos una revisión completa de los museos, galerías y corporaciones culturales de Chile. Uno de los objetivos de arte es que salgan hacia afuera y puedan mirar exposiciones en distintos lugares,
etcétera. Pero es bien difícil cuando no tenemos estos listados. Y se hicieron por región. Se analizaron todas las regiones, llegamos hasta Tierra del Fuego. En la Antártica no encontramos nada, ahí nos fue mal. No, pero en serio, hicimos un trabajo súper riguroso. Ahí ustedes tienen la dirección, el teléfono, si tiene página web o algún contacto por mail. La idea es facilitarle a ustedes su trabajo. Démosle. Y por último tenemos el material de apoyo que se ha estado desarrollando en currículum en línea y que se va a seguir desarrollando. Esto aún no termina, todavía falta. Démosle. ¿Qué tenemos en esto? Tenemos PowerPoint. Por ejemplo, la comida en el arte para un primero básico, donde los niños observan obras de arte, hablan sobre lo que a ellos les gusta comer, etcétera, etcétera, para generar trabajos de arte. Entonces estamos yendo por un lado hacia el mundo del arte y por otro lado hacia su interior. Después los juegos y entretenciones vistos por los pintores. Varios pintores en que muestran cómo ellos han ido graficando los juegos. Además les sirve para volver al pasado, para descubrir costumbres antiguas. Hay, qué sé yo, imágenes donde están las niñitas jugando al aro, etc. Después hay cuentos. Hemos fabricado cuentos muy básicos. Ugolina y las cabezas en segundo básico. Ugolina tiene que conocer los retratos de muchos personajes importantes y los va conociendo a través de este cuento, que son cuentos interactivos. La idea es que, además de preguntas, de repente es adivinanza y otro elemento. Por otro lado, se está trabajando en hacer láminas, cosa que ustedes las puedan imprimir y las puedan usar en clase. Y por último, se están trabajando guías. Por ejemplo, esta es una guía de una visita al espacio público. Eso es. Estamos con tiempo, ¿no? Ya, entonces sí, démosle el tiempo. El tercero. Es. ¿Sí? Ya. Súper rapidito, pero les voy a mostrar otro PPT, porque lo que les mostré es algo que tiene que ver con nuestro Chile. Aquí vamos a ver algo que tiene que ver con el arte a nivel mundial y también con algo que es propio de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes viven en familia y valoran, qué sé yo, a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelitos. Son parte de su vida. Entonces, desde el entorno más cotidiano, por un lado, y por otro lado, de la obra de arte. La misma idea de trabajar en base a preguntas. Lo que le decía yo, trabajar en base como a juego un poco interactivo. Adivina, buen adivinador, dónde están estos objetos. Y los niños, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que dar una mirada más profunda, por lo tanto estamos desarrollando su capacidad de percepción. Pero también les damos la respuesta, o sea, no sacamos nada si no les damos la respuesta. Que comparen distintas obras, etcétera. Era para mostrarles eso nomás y yo termino aquí. Oye, y la idea es que esto no se quede en un bonito seminario. La idea es que no se quede en el papel. Esta cuestión tenemos que hacer las vidas. Nosotros vamos a poder desarrollar las artes visuales en nuestro país solamente si hacemos vida aquello que está en el papel. O sea que los invito a eso. Yo he trabajado muchos años en este tema, soy profesora de arte y es un tema fascinante. Y nosotros tenemos que hacérselos fascinantes a nuestros propios estudiantes y está en nosotros fascinarlos.